Cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República, lo hizo con una campaña para combatir la corrupción. Está muy claro en su proyecto de Nación 2018-2024. La corrupción es la gran lacra, el gran lastre de la sociedad mexicana, una sociedad que tiene todo para ser próspera. Por eso me imagino que mucha gente votó por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Cómo podemos medir la corrupción? ¿Cómo podemos saber si efectivamente ya hay que sacar el pañuelo blanco porque ya no hay corrupción en nuestro país? ¿O si tenemos que seguir preocupados para combatir la corrupción? Yo quiero agradecerle la presencia en este programa, como siempre lo he hecho cuando has estado aquí, Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Transparencia Internacional acaba de sacar su estudio anual de la corrupción en los distintos países. Es un estudio de percepción. ¿Pero qué nos dice ese estudio? Sergio, gracias por la invitación. Es un estudio sobre personas que pueden hacer dos cosas. Por un lado, pueden hacer comparaciones entre países. Quienes son consultados son especialistas en riesgo país, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de negocios. No es una encuesta en opinión pública, es un grupo muy informado que puede comparar entre países. Pero por eso mismo el presidente de la República hace algunos meses decía que precisamente eso descalifica ese estudio porque están hablando con puros académicos neoliberales. Bueno, por fortuna no es este caso porque son 13 fuentes independientes de distinto tipo. Hay, digamos, de todos los colores y de todos los sabores ideológicos, pero además tiene una ventaja. Está diseñado de tal forma que un solo acto, un evento, un escándalo, no te lo sube o lo baja. Lo que mide es la tendencia. Y la tendencia de México, el propio presidente lo reconoció, le había sido favorable en el primero y segundo año de gobierno. En el primer año pararon la caída que veníamos teniendo en este índice desde la administración de Enrique Peña Nieto, paran la caída. En el segundo año de gobierno mejoran 8 lugares y se esperaba pues que empezara a haber una curva ascendente para que México fuera mejorando en el futuro. Lamentablemente se detuvo. Lo que tenemos para 2021 es la misma calificación que en 2020. Mantiene una calificación de 31 puntos, donde la más baja sería 0, la más alta sería 100. Por eso nos coloca entre los últimos lugares, ¿no? Digo, quizás no en los meros últimos, pero estamos abajo en la tabla. Estábamos abajo desde antes, ¿no? Sí, lo que estábamos esperando es que empezara a repuntar. Yo te diría que México, si se compara con los de su tamaño, pues es el país peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Aunque esos son los países ricos. ¿Cómo nos comparamos con Latinoamérica? Para darte un dato relevante, estamos 70 lugares abajo de Chile. Nada más para imaginarte dónde estamos en la región. Uruguay, Chile, Costa Rica están mucho mejor que México. Y países con los que históricamente habíamos estado cerca, como Colombia, han ido gradualmente mejorando dentro del índice. Eduardo, ¿le tienes confianza a este índice de percepción? Yo creo que es es un indicador útil para saber si te estás moviendo o no y si la tendencia es positiva. Hay otras herramientas que se utilizan ya para medir política pública, para medir sanciones y otros temas. Pero lo más importante es que el propio presidente lo encuentra valioso. Él prometió mejorar 30 lugares en el índice de percepción de la corrupción y su propio gobierno celebró y reconoció cuando le iba bien. Entonces lo tomó como el indicador líder para entender si se estaba moviendo en este tema. Yo te diría que ahí hay una combinación afortunada. Él mismo lo reconoce como un buen termómetro y por el otro lado es un termómetro confiable. Si tú ves, no reportamos nunca caídas estrepitosas o ascensos inexplicables, ¿no? Es una fotografía en movimiento y por lo tanto vas viendo cómo se comporta un país. En el sexenio pasado, el presidente Enrique Peña Nieto pasó de decir que la corrupción era cultural y que pues, no había nada que hacer, a impulsar o por lo menos permitir que instituciones de la sociedad impulsaran un sistema nacional anticorrupción. El sistema se estableció, de hecho, a fines del 2018. ¿Funciona, no funciona? Hoy el presidente dice pues, que no funciona y que hay que quitarlo, pero ¿tú qué opinas? Mira, creo que el presidente Peña lo que hizo fue, ante el contexto en el que él estaba involucrado, ceder la plaza y permitir que se discutiera un sistema anticorrupción desde la sociedad civil y la academia. Yo hablé con muchos especialistas en materia de corrupción y me dijeron, el sistema sí es bueno, sí estamos diseñando un buen sistema.
Mira, nos permitió, por ejemplo, negociar el tratado comercial con Canadá y Estados Unidos. Hay una leyenda urbana que dice que ellos nos impusieron la cláusula anticorrupción. Quienes conocemos el cuarto de al lado y sabemos de las negociaciones, sabíamos que México llevaba la vara muy alta en las negociaciones porque tenía un sistema nacional, no solo federal, anticorrupción. Te interesará saber, por ejemplo, que Canadá y Estados Unidos no pueden hablar a nombre de los estados cuando están negociando tratados comerciales. Y México puede decir, es el gobierno federal, los 3 poderes y las 32 entidades federativas. Eso no tiene Y los municipios, porque si es nacional, incluye a los municipios. Y eso le dio una enorme que nos hemos ventaja a dado México. cuenta que la corrupción muchas veces, la También peor está ahí. corrupción está a nivel municipal, o por lo menos la que más le afecta a la gente común y corriente. Ahora, como fue un sistema pensado para entrar a muchos lados, pues no le gustó a la clase política, Sergio, también hay que decirlo. Lo resistieron los propios priistas cuando se estaba echando a andar, dificultaron nombramientos, le quitaron recursos, le han puesto todas las piedritas en el camino que han podido. Yo te diría que es un enfoque correcto, ¿no? Pensar como sistema siempre es mejor que pensar que es un problema cultural. Pero a ver, no está funcionando, no parece estar funcionando, por lo menos no se ve, y además le están recortando el presupuesto y hay la intención de eliminar la Secretaría Ejecutiva. Este es un tema sensible. Yo creo que no han entendido quienes propusieron esta iniciativa de reforma que la Secretaría Ejecutiva es un órgano muy chiquito, realmente presupuestalmente no pesa, que le da servicio a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública, a la Fiscalía Anticorrupción, a la Consejería Jurídica. No es un órgano anticorrupción, es un área de servicio. ¿Qué administra la Secretaría Ejecutiva? La Plataforma Nacional de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses, que vuelve a ser un tema, ¿no? Está otra vez hasta arriba el tema del potencial conflicto de intereses. Yo cuando vi las declaraciones patrimoniales de los funcionarios de este gobierno, incluso te lo digo, funcionarios que yo conozco, que sé que siempre han sido muy ricos, no me molesta que sean ricos, veía sus declaraciones patrimoniales y resultaba que yo era más rico que ellos. Estamos viendo la tergiversación de estas declaraciones patrimoniales. Ahora resulta que todas las propiedades son de la esposa, la concubina, la no concubina. Sí, la amiga en Facebook. Lo que sea, ¿no? Sí, bueno, si le mienten al Estado, están cometiendo un delito. Y si hay alguna autoridad que haya solapado que se mienta en las declaraciones patrimoniales o se oculta información, también es omisa esa autoridad y tendría que ser investigada y procesada por corrupción, porque la diferencia ahora es que no es voluntaria la declaración patrimonial de intereses. Si tú mientes, es un delito. Si, como decía, por ejemplo, algún legislador, se me olvidaron 13 millones de dólares que tenía en los Paradise Papers. Lo dijo un legislador, efectivamente. Un legislador federal, ¿no? Pues digamos, tendría que actuar el Estado mexicano porque le mintió en la declaración al Estado. No estamos acostumbrados aquí sí culturalmente a investigar y perseguir y sancionar la mentira, pero es un delito. O sea, si tú mientes en la declaración patrimonial, eres sujeto de responsabilidad. Pero en ese caso, lo voy a decir abiertamente, el senador Guadiana, no hubo ninguna consecuencia. Aparentemente no tuvo ninguna consecuencia en el Congreso y ahí habría que ver por qué no se investigó este caso, ¿no? Y si aclaró o no ante el órgano interno de control por qué omitió 13 millones de dólares, ¿no? Que no es una cifra menor. ¿no? El presidente constantemente saca su pañuelito blanco, me da mucho gusto, qué bueno que sea optimista, que nos diga que ya no hay corrupción. Primero decía que ya no había corrupción, por el simple hecho de que toda la corrupción venía de la presidencia. Y después nos dijo que, bueno, ya no hay corrupción arriba. ¿Qué le dirías tú al presidente? ¿Ya no hay corrupción? O, señor presidente, quizás deba prestarle atención a esto. Mira, yo creo que focos rojos hay 3 o 4. Primero, está creciendo la corrupción que pagan las familias mexicanas. El INEGI reportó un crecimiento, esto ya no es percepción, de 9% en los sobornos que están pagando las mexicanas y los mexicanos. Eso puede ser a nivel municipal, estatal, federal, como sea. Hay un dato escalofriante, ¿no? Un mexicano paga una mordida cada 13 minutos. Todo el tiempo estamos pagando mordidas para acceder a cosas que nos tocan por legítimo derecho o por algún mecanismo legal. Entonces, ahí hay un foco rojo porque le está pegando a las personas. Directamente a las familias que habría que estar protegiendo, ¿no? El segundo asunto es que no hay nadie sancionado, Sergio, y este sí es un tema delicado, ¿no? La promesa de combatir corrupción e impunidad pasa no por la prisión preventiva, que es lo que hemos visto hasta ahora, sino porque un juez dicte sentencia, que esa es la gran diferencia entre Finlandia, Nueva Zelanda, Francia y México, es que cuando tú ves al expresidente Sarkozy
lo ves sentenciado, ¿no? No detenido. Independientemente que esté en la cárcel o no. A ver, Rosario Robles quizás en cualquier otro país del mundo estaría en libertad bajo fianza mientras enfrenta su juicio. Su delito es omisión, por lo menos es lo que se le ha presentado hasta este momento. Y sin embargo vemos que ella está en la cárcel, que José Luis Lavalle está en la cárcel, que se quiere encarcelar a Ricardo Anaya y que otras personas que claramente han cometido delitos no están en la cárcel. Estamos viendo la politización del sistema de procuración de justicia en contra de la corrupción. Ese es el otro foco rojo, ¿no? Las fiscalías generales son en todo, digamos, a nivel federal y estatal, son fiscalías que presumen autonomía constitucional, pero no tienen independencia política en la mayor parte de los casos, Sergio. ¿Qué quiere decir esto? Que se están utilizando dependiendo del color, la simpatía, la cercanía y no con una política clara de combatir cualquier forma de corrupción, se trate de quien se trate. Yo creo que ese es un tema muy delicado. Tú lo has visto en América Latina. Cuando intervienen las fiscalías en la política electoral, nunca es para generar justicia, siempre es para tratar de orientar de un lado o del otro los resultados electorales y es muy delicado. Pongo un ejemplo de 2021 en México. La detención, por ejemplo, del exgobernador Sandoval de Nayarit durante la jornada electoral de 2021 no tiene ninguna explicación, o sea, solo puede tener una explicación política, ¿verdad? Claro. Porque podrían haberlo detenido. Independientemente de que sí había una acusación, o sea, sí había una acusación y sí hay, digamos, razones para presuponer que por lo menos hay una presunta responsabilidad, ¿no? Completamente de acuerdo, pero pues, creo que puedes cuidar las formas y no hacerlo durante el día de la elección en Nayarit, ¿no? Para que no sea un factor en el resultado electoral. Pero es un ejemplo pequeño, no ha sido un asunto escaso en nuestra vida pública, ¿no? Que se utilice la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General, con motivos electorales o en momentos electorales. Bueno, me decía un titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que no es el actual, de manera que ya sabes quién es, pero sí era en este gobierno, me decía, a ver, yo uso algoritmos para determinar a quién voy a investigar, pero si una autoridad o alguna otra parte del gobierno me dice, ¿sabes qué? Tengo idea de que esta persona pueda tener alguna responsabilidad, yo tengo obligación de hacerlo. Entonces, pues resulta que los agricultores que protestaron por el uso del agua de la boquilla para entregarlo a Estados Unidos, los investigaron a todos. ¿Así se opera en otros países del mundo? Siempre hay un riesgo, ¿eh? Tú lo has visto, las fiscalías son tentadoras. Canadá, por ejemplo, enfrentó un escándalo justamente con Trudeau, porque al parecer el primer ministro Trudeau le pidió a una fiscal que dejara de investigar a alguien durante algún momento y fue un escándalo electoral. Una cosa es dejar de investigar, pero pedirles, investiga a mis enemigos políticos, investiga a los alcaldes de la oposición, investiga a los señores que están protestando por la manera en que estoy manejando el agua. Por eso es un foco rojo, ¿no? Porque cuando la fiscalía no sirve a la sociedad, sino sirve al poder, pues es un instrumento de política electoral o de políticas secas, ¿no? ¿Vamos mejorando? Yo creo que teníamos mucha esperanza puesta en el presidente. Hay una amplia base social que sigue esperando que le dé resultados en este tema. Yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar ese impulso social, porque llegar a decepción o falta de esperanza en el futuro por este tema nos va a salir muy caro como país, ¿no? Necesitamos que ajuste el gobierno su estrategia, que se dé cuenta que la gente sigue pidiendo lo que pidió en 2018 y que mejore cuando menos en eso, ¿no? Que empiece a sentir que hay resultados concretos o en su vida cotidiana o que los casos no son seleccionados dependiendo del color o del partido político. El presidente cuestiona las organizaciones de la sociedad, lo que le llaman corrientemente de la sociedad civil, que yo no entiendo el civil, pero en fin, estas organizaciones de la sociedad. ¿Transparencia Mexicana te parece que es una institución honesta, neutral? Mira, nosotros hemos dicho lo bueno cuando ha ocurrido y tenemos que decir lo malo cuando se presenta. Y la verdad es que el trato que ha dado el jefe del Estado para nosotros ha sido, digamos, distante, porque no necesariamente tenemos que coincidir en todos los puntos, pero yo diría que justo. O sea, con Transparencia Mexicana ha sido muy cuidadoso, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que vamos a decir lo que está pasando en el momento en el que esté pasando. No estamos jugando ni a la política, ni a las vencidas, ni tenemos ningún interés, ¿no?, en que le vaya mal o al país o a su gobierno. Lo que sí es que tenemos que levantar las banderas rojas cuando se presentan, ¿no? ¿Dónde podemos ver el nuevo estudio de percepción? www.tm.org.mx, Transparencia Mexicana, si lo buscan en Google.
Eduardo Bojor, que es director ejecutivo de Transparencia Mexicana, gracias por esta conversación. Al contrario, Sergio, gracias a ti. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.